Bienvenido de nuevo a Historias de Escalabilidad. La historia de hoy viene de Reddit, originalmente publicada en r/venganza nuclear antes de volverse viral simultáneamente en r/verdadero desahogo y r/venganza mezquina. Las cifras: 8.300.000 visualizaciones en todas las plataformas en las 2 primeras semanas. Compartido más de 138.000 veces. La publicación ha sido capturada y compartida tantas veces en las redes sociales que varios comentarios en el hilo son de personas que encontraron la publicación original buscando a la inversa una captura de pantalla que habían visto en 3 plataformas diferentes en la misma semana. La sección de comentarios generó 29.000 respuestas en las primeras 48 horas. La mayoría expresando alguna versión de la misma frase atónita. Él pagó la boda y llamaron a su hermana una gorrona. El comentario principal, con 104.000 votos a favor, dice: el hombre que imprimió parásito sin educación en una tarjeta del lugar acaba de descubrir que el hermano del parásito sin educación había estado cubriendo silenciosamente los depósitos de su local durante 2 meses. El insulto más caro de esa habitación no estaba en una tarjeta, estaba en una factura. La persona que lo publicó es Samantha Reed. Tiene 33 años. Ella preparó los almuerzos escolares antes del amanecer. Aprendió a estirar la compra para que durara semanas imposibles. Trabajó turnos dobles hasta que le temblaron las manos. Ella se saltó la universidad para que alguien más pudiera ir. Firmó formularios escolares, persiguió facturas vencidas y fue un pilar de estabilidad cuando la vida no lo fue. Le envió un mensaje de texto deseándole suerte desde una silla de plástico, fuera de una sala de emergencias a medianoche, antes del examen de ingreso a la universidad de su hermano, y le dijo que no se preocupara por ella. Ella no era una parásita, ella era la base. En la noche de la cena de ensayo de su hermano, entró de buena fe en un café iluminado con velas y encontró una tarjeta del lugar entre cubiertos pulidos y lino doblado. Hermana parásita, sin educación, estaba lista para dejar la tarjeta y desaparecer silenciosamente, como había desaparecido silenciosamente toda su vida. Su hermano se levantó. Aquí está la historia de Samantha en sus propias palabras. Mi nombre es Samantha Reed. Tengo 33 años y para cuando llegué a la mesa principal en la cena de ensayo de la boda de mi hermano, ya había vivido lo suficiente para 2 personas y enterrado lo suficiente de mí misma para construir el futuro de otra persona. No entré en ese café como una invitada flotando hacia una celebración. Entré como la mujer que había empacado loncheras antes del amanecer, que aprendió a estirar la comida a través de semanas imposibles, que trabajó turnos dobles hasta que sus manos temblaban, que saltó la universidad para que otra persona pudiera ir y que se enseñó a sí misma a lucir tranquila, incluso cuando el pánico se sentaba en su pecho como una piedra. Era la hermana que firmaba los formularios escolares, perseguía las facturas vencidas, mentía sobre estar cansada y sustituía la estabilidad cuando la vida no nos daba ninguna. Esa era la historia en mis huesos cuando vi la tarjeta del lugar, esperándome entre cubiertos pulidos y lino doblado. Hermana sin educación y aprovechada. Durante un largo segundo, mi cerebro lo rechazó. Pensé genuinamente que había llegado a la mesa equivocada. Luego escuché la risa. No fue fuerte al principio, solo un par de risitas cortas del lado de la novia, el tipo de risa que los ricos usan cuando quieren que la crueldad suene inteligente en lugar de cruel. Miré hacia arriba y capté a la prima de la novia, mirándome con una sonrisa condescendiente y expectante, como si hubiera estado esperando toda la noche para ver si me sonrojaba, rogaba o me rompía. Luego levantó su copa y dijo: así que esta es la pariente embarazosa de la que escuchamos. Algunas cabezas se giraron rápidamente. Algunas personas miraron hacia abajo demasiado tarde, pretendiendo que no lo habían oído.
alguien cerca del centro de mesa realmente sonrió. Sentí calor en mi rostro, pero me negué a llorar. Había sobrevivido demasiado para desmoronarme en una habitación llena de extraños con perfume caro, modales pulidos y decencia prestada. Estaba lista para dejar la tarjeta sobre la mesa, darme la vuelta y desaparecer sin darles la satisfacción de una escena. Eso es lo que había hecho la mayor parte de mi vida. Irme en silencio, soportar en privado, mantener la paz a costa de mi propio bienestar. Pero antes de que pudiera dar más de medio paso, una mano apretó la mía con tanta fuerza que me detuvo en seco. Mi hermano se levantó de su silla, miró más allá de mí y fijó sus ojos en el padre de la novia, con una mirada que nunca le había visto antes. No era vergüenza, no era confusión, era furia agudizada por el amor. Cuando habló, toda la habitación se quedó en silencio. Antes de decirte exactamente lo que dijo y lo que sucedió, después de que me fui, dime qué hora es para ti ahora. ¿De dónde me estás mirando y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Lo que le hiciste a mi hermana esta noche dijo cada palabra clara y lo suficientemente fuerte como para cortar la habitación será el insulto más caro de tu vida. El silencio cayó sobre el café tan repentinamente que se sintió antinatural, como si hasta la música hubiera sentido la vergüenza y se hubiera apartado de ella. Mi hermano siempre había sido cuidadoso en público. Era el tipo de hombre que bajaba la voz en lugar de elevarla, que encontraba el compromiso antes que el conflicto, que sabía cómo suavizar los momentos agudos antes de que se convirtieran en daño. Pero el hombre que estaba de pie a mi lado esa noche ya no estaba para suavizar nada. No estaba allí para salvar el ambiente. Estaba allí para evitar que me despojaran por deporte. Se agachó, levantó la tarjeta del lugar, la sostuvo lo suficientemente alto como para que toda la habitación la viera, luego la rasgó por la mitad. El sonido fue pequeño, pero en ese silencio sonó como una grieta a través del cristal. Al otro lado de la habitación, el padre de la novia se recostó en su silla, un brazo apoyado con facilidad ensayada, como si la humillación pública se volviera elegante una vez servida en una habitación con velas y vino importado. Deberías calmarte, dijo suavemente. Nadie obligó a tu hermana a convertirse en lo que es. El insulto fue más bajo que la tarjeta, pero más afilado. Sentí cómo se movía el viejo instinto a través de mí, el reflejo de intervenir, suavizar esto, proteger a mi hermano de cometer un error público por mi culpa. Había pasado tantos años recibiendo golpes en silencio que mi primera respuesta al desprecio seguía siendo la gestión, no la resistencia. Pero antes de que pudiera hablar, él dio medio paso delante de mí. Fue sutil, protector definitivo. No tienes derecho a definirla, dijo. No tienes derecho a reírte de la mujer que me mantuvo alimentado cuando nuestro refrigerador casi estaba vacío. No tienes derecho a burlarte de la persona que se quedó afuera de mi oficina escolar, fingiendo que todo estaba bien cuando acababa de trabajar 16 horas y no había dormido. No tienes derecho a invitarla aquí solo para convertirla en entretenimiento para tu familia. Su voz no era dramática. Eso fue lo que lo hizo devastador. No me defendía por culpa o por teatro. Estaba diciendo la verdad en una habitación donde la verdad se había convertido en lo más ofensivo que alguien podía ofrecer. Lo miré y por un segundo el insulto mismo casi desapareció bajo la fuerza de lo que él estaba haciendo. Luego la prima de la novia rodó los ojos y soltó una risita débil, pero ahora aterrizó débilmente. La habitación había cambiado. El equilibrio se había alterado. El chiste dejó de ser gracioso en el momento en que alguien lo nombró como crueldad. Luego mi hermano dijo algo más bajo, pero cortó más hondo que la ira. ¿Pensaste que ella tragaría esto?, dijo, mirando al padre de la novia.
Contaste con que ella sería demasiado digna para humillarte de vuelta. Eso me golpeó en un lugar para el que no me había preparado porque tenía razón. Pasé años siendo la que absorbía el dolor para que alguien más pudiera seguir adelante. Y estando allí, en esa habitación llena de gente que había confundido la moderación con la inferioridad, escuché el eco de mi propia voz de años atrás diciéndole a un chico adolescente asustado: «No te preocupes, yo me encargaré de esto». En ese entonces, él me creyó completamente. Esta noche, sin previo aviso, me devolví a la promesa. Pude sentir el calor subiendo de mi garganta a mi rostro, pero debajo de la vergüenza, algo más se estaba colocando en su lugar. Tal vez la humillación arde tanto que eventualmente se enfría en claridad. Tal vez llega un momento en el que ser insultado públicamente duele menos que darse cuenta de cuántos años has desperdiciado tratando de ser lo suficientemente pequeña para que otras personas se sientan cómodas. Me acerqué a mi hermano antes de que pudiera decir algo más y levanté la barbilla. Aunque mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazar los dedos para ocultarlo. ¿Quieres saber qué es lo que da vergüenza?, le pregunté mirando directamente a la mesa donde había comenzado la risa. No es trabajar sin un título, no es sacrificar la comodidad, no es elegir la supervivencia sobre las apariencias. Lo que da vergüenza es construir toda una noche alrededor de humillar a alguien que vino aquí con buena fe. Algunos invitados se movieron en sus asientos. Una mujer bajó su copa. Un hombre cerca del fondo dejó de pretender que estaba desplazándose por su teléfono. La prima de la novia movió el hielo en su bebida y me dio una sonrisa brillante y venenosa. «Por favor», dijo, «¿tú crees que trabajar duro te convierte en una heroína? Algunos de nosotros ganamos 10 veces tu salario anual con un solo clic. Eso no significa que pidamos aplausos». Esa línea aterrizó exactamente donde ella quería. No porque el dinero tenga poder sobre la verdad, sino porque lo dijo con la confianza de alguien que nunca ha tenido que medir la dignidad frente al alquiler. No se trataba realmente de ingresos, se trataba de clasificaciones de decidir qué tipo de lucha merecía respeto y cuál merecía una mueca. La miré y extrañamente me sentí menos asustada que antes. Las personas como ella suenan poderosas solo cuando el resto de nosotros accedemos a sentir vergüenza. «No vine aquí pidiendo aplausos», dije. «Vine porque mi hermano quería que estuviera aquí». Eso debería haber sido suficiente. El padre de la novia dio un encogimiento de hombros despectivo, como si yo fuera una molestia menor en la puesta en escena de una noche mucho más grandiosa. Los hombres como él a menudo creen que solo hay 2 categorías de mujeres dignas de ser notadas: mujeres que entretienen a la sala y mujeres que la obedecen. Yo había obedecido salas toda mi vida. Salas en el trabajo, salas con arrendadores, salas con funcionarios escolares. Salas donde sonreír educadamente era el precio de la supervivencia. Pero no había sobrevivido a todo eso solo para estar en un café decorado y dejar que los extraños me redujeran a un insulto impreso. «Me etiquetaste antes de que abriera la boca», continué. «Eso me dice todo lo que necesito saber. Esto nunca se trató de un chiste. Se trataba de asegurarse de que todos aquí entendieran dónde crees que las personas como yo pertenecemos». La sonrisa de la prima se afinó y por primera vez. Vi cómo la irritación se colaba a través de su confianza. Mi hermano se quedó quieto a mi lado, pero la ira que emanaba de él se sentía casi física, como el calor de un cable eléctrico en vivo. Pasé años protegiéndolo de la inestabilidad, de la humillación, de la fealdad de los adultos que usan el poder para sentirse más altos. Ahora lo estaba viendo en su totalidad y por una vez no me apresuraba a taparlo. Le dejaba ver exactamente lo que había pasado años sobreviviendo en silencio. «Puedes llamarme sin educación», dije barriendo mis ojos por su lado de la sala. «Pero la ignorancia no se mide por los diplomas.
A veces se mide por cuánto dinero necesitan las personas a su alrededor antes de sentirse seguras, siendo crueles. Eso aterrizó. Lo vi en la quietud. Lo vi en el rostro de la novia que había comenzado a cambiar, de incomodidad a algo más peligroso. Reconocimiento. Si alguna vez has entrado en una sala donde ya decidieron quién eras antes de que hablaras, entonces sabes el silencio que viene después. No está vacío, está cargado. Espera a ver si te encoges, te disculpas y desapareces o te quedas allí el tiempo suficiente para hacer que todos sientan lo que crearon. Finalmente el padre de la novia se levantó y solo el movimiento cambió la habitación. Era alto, cuidadosamente bien vestido, experto en el tipo de autoridad que depende de nunca ser desafiado frente a una audiencia y de nunca tener que explicarse a personas que consideraba por debajo de él. Estás haciendo un espectáculo de nada, dijo. Deberías estar agradecida de que te hayan invitado en absoluto. Esa frase hizo lo que la tarjeta en sí no había logrado. Despojó la última capa de pretensión. Esto no fue un chiste mal juzgado, no un desliz desafortunado en el gusto. Fue deliberado una invitación extendida hacia abajo, luego utilizada como arma hacia arriba. Un recordatorio del lugar social disfrazado de hospitalidad. Una prueba de cuánto desprecio alguien como yo tragaría para permanecer en una sala construida por personas como él y financiada por apariencias. Agradecida, repetí. ¿Por qué? Por ser ridiculizada en la cena de ensayo de la boda de mi hermano. Por ser sentada como un accesorio para que tu familia disfrutara de la reacción. Su mandíbula se apretó, pero seguía hablando, porque una vez que la verdad empieza a moverse, detenerla se siente más deshonesto que decirla. ¿Sabes dónde estaba la noche antes de que mi hermano tomara su examen de ingreso a la universidad? Estaba sentada en una silla de plástico fuera de una sala de emergencias, porque me había sobrepasado de agotamiento en un turno de almacén. Le mandé un mensaje de buena suerte desde ese pasillo y le dije que no se preocupase por mí, no porque fuera una mártir, no porque necesitara aplausos, porque eso es lo que hace la familia cuando el amor es real. Nos cargamos mutuamente cuando nadie más lo hará. Y lo hacemos sin humillar a la persona que cargó el peso. La habitación cambió de nuevo después de eso. Nadie se rió. Incluso la novia parecía ahora desconcertada, como si de repente se hubiera dado cuenta de que la historia que le habían dado sobre mí no solo era incompleta, sino intencionalmente envenenada. La prima bajó los ojos. El padre de la novia, sin embargo, hizo lo que los hombres como él suelen hacer cuando la moralidad los falla. Extendió la mano hacia uno de los empleados del lugar cerca de la entrada. «Llévatela», dijo no en voz alta pero claramente. El empleado se quedó congelado en su lugar, atrapado entre el salario y la conciencia. Pude verlo en su rostro. Mi hermano dio un paso al frente al instante. «Toca a mi hermana y esta cena se termina». Todas las miradas se dirigieron hacia él. La novia se levantó tan abruptamente que su silla raspó con fuerza contra el suelo. Papá dijo con la voz temblando, «Basta», pero él estaba más allá de detenerse. El control público se le escapaba y eso lo hacía imprudente. «Esta mujer ya ha interrumpido lo suficiente», chasqueó. «Si no puede comportarse con dignidad, puede irse». Me reí entonces no porque algo fuera gracioso, sino porque a veces la hipocresía crece tan evidente que deja de sonar amenazante y empieza a sonar patética. «Dignidad», pregunté. «Imprimiste mi humillación en cartulina y la pusiste en la mesa. No digas esa palabra esta noche a menos que estés dispuesta a definirla con honestidad». Los invitados ya no eran observadores pasivos. Podía ver cómo la incomodidad se extendía a través de ellos como una mancha. Las personas que habían sonreído educadamente unos minutos antes, ahora, miraban de él a mí con expresiones tensas, repentinamente conscientes de que
el silencio tiene un precio cuando la crueldad es tan visible. Mi hermano se giró hacia la mesa de la familia de la novia, su voz más baja, ahora más firme, casi más aterradora por lo controlada que estaba. Cualquiera aquí que aún piense que esto es inofensivo puede decirlo en voz alta ahora. Nadie lo hizo. Ese silencio fue más fuerte que cualquier defensa que pudieran haber intentado. Era el silencio de las personas que se dieron cuenta de que habían confundido la riqueza con la autoridad moral y acababan de ver esa ilusión romperse en público justo en medio de una celebración que se suponía debía demostrar lo refinada que era esta familia. La novia parecía alguien despertando en la vida equivocada. Hasta entonces había existido en ese espacio conveniente que algunas personas aprenden a ocupar, lo suficientemente cerca de la crueldad para beneficiarse de ella, lo suficientemente lejos para pretender que no la autorizaban y lo suficientemente protegida para llamar a esa distancia inocencia. Pero la habitación estaba observando ahora y la neutralidad había dejado de ser posible. La risa había muerto, la música ya no importaba. Y cada invitado parecía entender que lo que sucediera a continuación definiría mucho más que una cena de ensayo. Así no se suponía que fuera esta noche, dijo. Y había lágrimas en sus ojos, aunque no podía decir si venían de la humillación, la culpa, el miedo o el shock de ver la fealdad de su familia expuesta a plena luz. Entonces quizás no debería haberse construido sobre este tipo de familia, respondió mi hermano. Su voz ya no estaba afilada, estaba tranquila, y esa calma fue devastadora. La ira puede ser desestimada como emoción. La verdad tranquila es mucho más difícil de escapar, especialmente cuando proviene de alguien que finalmente ha dejado de proteger tu comodidad. La prima de la novia, aún intentando recuperar el control de la atmósfera, soltó una pequeña risa y dijo: «Vamos, todos están actuando como si la hubieran ejecutado públicamente». Fue un chiste. Un chiste vulgar tal vez, pero aún así un chiste. Mi hermano se giró hacia ella tan rápido que ella realmente se echó hacia atrás en su silla. «Dilo de nuevo», dijo. «Dilo, mientras miras a la mujer que pagó mi alquiler cuando tenía 19 años y tenía agujeros en sus zapatos. Dilo mientras miras a la persona a la que llamaste aprovechada. Dilo mientras estés detrás de tu propio dinero en lugar de detrás de tus tíos». Esa última línea aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Su rostro se tensó y por primera vez la habitación la vio no como una socialité confiada, sino como lo que realmente era en ese momento, una cobarde escondida dentro de la crueldad grupal, valiente solo cuando la crueldad tenía testigos de apoyo. Luego la novia hizo algo que cambió toda la noche a un nuevo eje. Se giró hacia su padre, no hacia nosotros, y hizo la pregunta que debería haber hecho antes de que empezara todo. ¿Aprobaste esa tarjeta? Él no respondió de inmediato, lo cual ya fue respuesta suficiente. El silencio se alargó tanto que pude escuchar el débil tintineo de un vaso siendo puesto en algún lugar detrás de mí. Luego dijo: «Aprobé la honestidad». Su rostro cambió. No de forma teatral, no de una manera pensada para generar simpatía, solo lo suficiente para que todos vieran que algo central dentro de ella se había roto. «Si esto es honestidad para ti», dijo entonces, «ya no sé en qué estoy casándome». Eso golpeó la habitación más fuerte que cualquier grito lo habría hecho. Su padre dio un paso hacia ella con la impaciencia de un hombre que creía que la explicación en sí misma estaba por debajo de él. «No seas ridícula. Esta es una mujer causando un espectáculo». No dijo más fuerte ahora: «Esta es mi familia humillando a la persona que mi prometido más ama en el mundo». Vi cómo la expresión de mi hermano cambiaba. No alivio, no perdón, solo el reconocimiento de que finalmente ella había elegido un bando. Pero las elecciones tardías todavía dejan daño, y todos en esa habitación podían sentir lo tarde que fue esta.
La prima intentó una vez más burlarse para evitar la responsabilidad. ¿En serio vas a descarrilar tu boda por esto? La novia se giró hacia ella tan bruscamente que incluso yo sentí la fuerza de eso. ¿Por esto? ¿Quieres decir por degradar públicamente a alguien que vino aquí para apoyarme? ¿Sobrevalorar la decencia como una debilidad y la crueldad como un chiste familiar? Sí. Si esta familia cree que eso es aceptable, entonces sí. Los murmullos se extendieron por la sala. Una mujer cerca de la mesa central susurró algo a su esposo. Alguien más dejó silenciosamente un tenedor que había estado sosteniendo durante todo este tiempo. La novia se limpió la mejilla y miró a mi hermano por completo. Si quieres irte, dijo, lo entiendo. Luego se giró nuevamente hacia su padre. Y si esto no para ahora mismo, no habrá boda mañana. Esa fue la primera consecuencia innegable de la noche y todos la sintieron. El aire cambió. Esto ya no era solo una confrontación. Era una línea de fractura que recorría el medio de dos familias, una construida sobre apariencias y la otra sobre sacrificio. El padre de la novia la miró como si ella lo hubiera traicionado, pero lo que realmente lo había traicionado era la verdad, dicha en voz alta en una habitación que él pensaba que controlaba. La madre de la novia abrió la boca como para calmar las cosas, luego se detuvo. Incluso ella parecía entender que hay momentos en los que suavizar la superficie solo entierra la podredumbre más profundo. Si el día destinado a celebrar la familia podía verse amenazado tan completamente por una sola verdad pública, entonces, tal vez la verdad nunca fue el peligro, la exposición lo fue. Y mientras estaba allí viendo a la novia elegir entre la comodidad de la que provenía y la decencia que había ignorado, me di cuenta de algo doloroso. Las personas no se vuelven buenas porque estén cerca de la bondad. En algún momento tienen que elegirla. Si la boda de tu ser querido se convirtiera en el escenario donde fuiste humillado por los futuros suegros, ¿te quedarías callado para mantener la paz o dejarías que toda la habitación se ahogara en lo que crearon? El padre de la novia miró alrededor de la habitación y se dio cuenta demasiado tarde de que su autoridad siempre había dependido de la privacidad de la implicación, de que la gente estuviera demasiado intimidada, demasiado educada o demasiado invertida para desafiarlo abiertamente. Eso ya había terminado. Los invitados no sonreían, el personal no se movía, incluso la madre de la novia se había puesto pálida de una manera que sugería que no era la primera vez que él confundía el poder con inmunidad y la imagen con el carácter. Se ajustó el saco como si la tela cara pudiera restaurar el control y dijo: todos están siendo emocionales. Esta familia ha invertido demasiado en esta boda como para dejar que una mujer amargada la destruya. Fue entonces cuando mi hermano sacó su teléfono de su bolsillo. No lo estampó sobre la mesa ni lo levantó como un arma. Simplemente lo sostuvo en su palma y miró al hombre frente a él con una firmeza que hizo que toda la habitación se inclinara hacia él. Entonces hablemos de inversión, dijo. Un silencio se apoderó de nuevo del café más profundo que antes. El tipo de silencio que llega cuando la gente sabe que están a punto de escuchar algo que no pueden dejar de oír. Les dijiste a todos que esta boda era un regalo de tu parte, continuó, que tu familia estaba cubriendo el lugar, la cena, el paquete floral mejorado, los músicos, la suite de luna de miel. Parece que te gusta repetir eso. Te aseguraste de que todos lo escucharan más de una vez. La expresión del padre de la novia se endureció al instante. Cuídate. Pero mi hermano siguió. Olvidaste una cosa. La mayoría de los pagos finales se hicieron a través de mi cuenta esta semana. La habitación reaccionó como si algo físico se hubiera roto. Escuché un verdadero suspiro desde algún lugar cerca del fondo.
La madre de la novia se giró tan abruptamente hacia su esposo que las patas de su silla rasparon el suelo. ¿De qué está hablando?, preguntó con la voz fina de incredulidad. Mi hermano desbloqueó su teléfono, tocó 2 veces y orientó la pantalla hacia el grupo de personas más cercano. Cuando tu futuro suegro vino a mí hace 2 meses diciendo que había problemas temporales de liquidez, cubrí las deficiencias con los proveedores, porque no quería que mi prometida se sintiera avergonzada. No dije nada porque pensaba que estaba ayudando a construir una familia. En cambio, tu familia convirtió a mi hermana en entretenimiento. Una ola de susurros recorrió la habitación, no fuerte, no caótica, pero atónita e inmediata, como si todos estuvieran recalculando toda la noche al mismo tiempo. La novia cerró los ojos por un segundo y cuando los abrió se veía años mayor. La humillación de la noche había cambiado de dirección completamente. El hombre, que me había ridiculizado como una carga, había confiado en silencio en la generosidad del hermano que yo había criado. La misma familia que imprimió aprovechada en mi tarjeta del lugar había estado aprovechándose del dinero de mi hermano, mientras actuaba de una manera de estatus para una sala llena de invitados. Su padre dio un paso hacia ella furioso ahora, no porque se hubiera hecho una injusticia, sino porque la mentira bajo su imagen había sido expuesta. Eso era un arreglo privado, soltó. No respondió mi hermano. Era un arreglo generoso y termina esta noche. Miró hacia el coordinador del lugar que había estado congelado cerca de una columna. Cualquier saldo pendiente de mi parte queda cancelado. Cualquier proveedor no pagado después de la medianoche puede enviar las facturas directamente a él, señaló al padre de la novia. Vi cómo el color desaparecía tan rápido del rostro de ese hombre que casi se sentía surrealista. De repente, el traje a medida, el reloj, los patrones de habla pulidos, la superioridad cuidadosamente cultivada, nada de eso parecía sólido ya. Solo empaques caros, alrededor del pánico. La prima intentó decir algo, pero mi hermano la interrumpió con una mirada afilada. Y antes de que abras la boca de nuevo, terminemos esto honestamente. Tú arreglaste la tarjeta del lugar, ¿verdad? Su silencio respondió antes que su expresión. La novia se giró hacia ella incrédula. ¿Hiciste qué? La prima empezó a tartamudear. Primero, que se suponía que era gracioso, luego que todos estaban exagerando, después que nunca pensó que esto se volvería tan dramático. El padre de la novia le gritó que se callara, pero ya era demasiado tarde. El novio había encontrado no solo una culpable, sino un patrón. Esto no era un chiste grosero. Era todo un sistema familiar que protegía la crueldad mientras entretuviera a las personas correctas y causara molestias a la persona equivocada. Entonces di un paso al frente. Y a diferencia de antes, no necesité un discurso largo. Hoy no perdí nada, dije mirando directamente al padre de la novia. Pero tú acabas de perder el control de esta habitación, el respeto que tan cuidadosamente representabas y tal vez la confianza de tu hija. Ese es un insulto mucho más caro que el que imprimiste para mí. Las palabras se asentaron sobre la habitación como un veredicto. Nadie se rió, nadie interrumpió. Incluso las lágrimas de la prima cuando llegaron parecían inútiles. La madre de la novia se sentó como si sus piernas se hubieran derrumbado. En algún lugar a mi derecha, un invitado murmuró: «Dios mío», entre dientes. Era el sonido que la gente hace cuando se da cuenta de que ha pasado una hora viendo cómo una jerarquía social se desploma desde adentro. Y aún así el padre de la novia intentó recuperarse. «¿Crees que esto me avergüenza?», dijo, aunque su voz había perdido certeza. «El dinero se puede arreglar». Lo miré y entendí algo. Entonces aún creía que esto se trataba de finanzas, facturas óptica, daño recuperable. Aún no entendía que lo que se estaba rompiendo frente a él no era el presupuesto de la boda,
Era la ilusión de que él era la persona más grande de la sala. Tal vez dije en voz baja, pero el carácter no se recupera tan fácilmente una vez que todos ven lo que hay debajo. El desenlace final ocurrió más rápido de lo que esperaba y más lento de lo que él merecía. Una vez que la verdad atraviesa la superficie de una sala como esa, no se detiene educadamente donde los poderosos piden que se detenga. Sigue moviéndose. Se mete debajo de los manteles, debajo de las sonrisas pulidas, y atraviesa cada excusa susurrada que las personas alguna vez usaron para proteger a la persona equivocada. La novia se quitó el anillo de compromiso, no con un floreo dramático, no con un discurso hecho para llamar la atención, sino con la precisión agotada de alguien que finalmente había visto lo suficiente como para hacer que la negación fuera imposible. Lo sostuvo en su palma durante un largo segundo, mirándolo como si perteneciera a una versión de sí misma que ya no podía defender. Luego lo colocó sobre la mesa frente a su padre en lugar de devolvérselo a mi hermano. Eso importó. Ella no estaba terminando el momento porque había dejado de amar al hombre con el que se suponía que se casaría. Lo estaba terminando porque finalmente entendió el tipo de base que su familia había colocado debajo de ese amor y ya no confiaba en sí misma dentro de él. No puedo hacer esto, mañana dijo. Su voz estaba quebrada, pero lo suficientemente firme como para llegar a cada rincón de la sala. No con esto colgando sobre nosotros. No mientras mi familia sea capaz de esto. No mientras todavía intento entender por qué no lo detuve antes. Mi hermano cerró los ojos brevemente y por un momento vi al niño que había criado debajo del hombre que se había convertido. El niño que aún quería arreglar el dolor incluso cuando no lo causaba. El niño que alguna vez creyó que si trabajaba lo suficientemente duro, amaba lo suficientemente fuerte, soportaba lo suficiente la gente, eventualmente elegiría la decencia. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, solo había claridad. Entonces no lo hagas, dijo sin súplicas, sin regateos, sin intentos desesperados por salvar las apariencias. Solo la verdad. Eso más que nada reveló lo diferente que era de las personas al otro lado de la habitación. Estaba dispuesto a perder una boda antes que perderse a sí mismo. Los invitados empezaron a murmurar en serio, ahora. No los pequeños susurros de entretenimiento de antes, sino los susurros inquietos avergonzados, conscientes de la reputación de la gente, dándose cuenta de que acababan de presenciar un colapso social de lo que hablarían durante meses. Una pareja mayor del lado del novio se levantó en silencio y se deslizó hacia la salida primero. Luego, dos asociados de negocios del padre de la novia siguieron después de un incómodo asentimiento al gerente del lugar. Algunos invitados más se levantaron uno por uno cada partida, golpeando a él más fuerte que cualquier grito podría haberlo hecho. Los hombres poderosos pueden sobrevivir a la confrontación. Lo que no pueden soportar cómodamente es el abandono de una audiencia que ya no los encuentra impresionantes. La madre de la novia se sentó con fuerza visiblemente temblorosa. La prima, repentinamente despojada de todo sarcasmo y postura, comenzó a llorar abiertamente, pero nadie corrió a consolarla. Eso, más que nada, me dijo lo completamente que se había movido la habitación. La gente ya no estaba decidiendo si la noche había ido demasiado lejos. Habían aceptado que sí, y sabían exactamente quién los había llevado hasta allí. Mi hermano se giró hacia mí y me preguntó suavemente, ¿estás lista para irte? Miré alrededor una última vez. Las flores seguían siendo hermosas. Las velas aún parpadeaban. Las luces de cadena seguían brillando como si la noche tuviera un futuro. Pero en el centro de todo eso estaba un hombre que había pasado su vida confundiendo la imagen con el valor ahora abandonado en los escombros de la misma representación que él había montado.
Se veía más pequeño de alguna manera, aunque su cuerpo no había cambiado. La exposición tenía una forma de achicar a las personas, que se construyeron a partir de la intimidación. Nos llamó una vez. Su voz áspera, ahora con desesperación y rabia. Están cometiendo un error los dos. Me detuve en la puerta y lo miré. No dije. El error fue pensar que la amabilidad era debilidad, que el sacrificio era vergonzoso y que las personas sin títulos se quedarían calladas mientras ustedes pisoteaban sobre ellas. No solo me insultaste esta noche, te expusiste frente a todos los que querías impresionar. Por primera vez en toda la noche no tuvo respuesta, ni una respuesta pulida, ni una corrección con arrogancia, solo un rostro lleno de la realización que iban haciendo, de que la habitación había dejado de pertenecerle. Luego salí con mi hermano a mi lado. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro y por primera vez esa noche pude respirar sin sentirme observada. Nos quedamos en la acera bajo el tenue resplandor de las ventanas del café, escuchando el colapso amortiguado de una celebración, aún intentando fingir que podría continuar. Había entrado en ese lugar pensando que tendría que tragármelo, una humillación más por el bien de la paz. Salí entendiendo algo que debería haber aprendido años antes. La paz comprada con la borradura de uno mismo no es paz, es rendición. Y ya había rendido lo suficiente de mi vida. Mi hermano se quedó en silencio a mi lado por un momento, luego miró hacia las ventanas que brillaban sobre nosotros. Lo siento, dijo. Estaba apenas por encima de un susurro. Debería haber visto antes en qué tipo de familia me estaba metiendo. Me giré hacia él y sacudí la cabeza. No, esta noche lo viste. Eso es lo que importa. Él dejó escapar un suspiro como un hombre que deja algo pesado que ha llevado demasiado tiempo. Detrás de nosotros, a través del cristal, todavía podía ver movimiento. El personal recogiendo las mesas, los invitados recogiendo abrigos, la novia apartada de sus padres, como si la línea invisible entre ellos finalmente se hubiera hecho visible. A la mañana siguiente, el daño se extendió exactamente de la manera en que las personas arrogantes siempre suponen que no lo hará. 3 proveedores etiquetaron públicamente al padre de la novia en disputas de pago. La publicación de un invitado sobre el escándalo de la tarjeta de la aprovechada se difundió más rápido de lo que cualquiera en esa sala podía contener. Para el mediodía, la boda fue oficialmente pospuesta. Por la tarde, las personas que habían elogiado su generosidad preguntaban en privado quién realmente había financiado el evento. Para la noche, todos conocían la misma verdad que él había intentado enterrar tan fuertemente. La llamada hermana aprovechada y sin educación había entrado sola. Pero las personas que salieron avergonzadas fueron aquellas que tenían todo lo que el dinero podría comprar y aún no podían comprar decencia, lealtad o clase. Y en algún lugar entre la humillación de esa noche y las repercusiones del día siguiente, algo en mí se asentó. No porque la venganza sanara todo, no lo hizo. No porque el dolor desapareciera. No desapareció, pero porque una vez que finalmente la vergüenza aterrizó donde debía, ya no era la mujer en la mesa con la tarjeta cruel. Era la mujer que caminó a través de la humillación y dejó a las personas que la causaron de pie en su propia ruina. Así que dime esto. Después de una noche como esa, ¿quién realmente lo perdió todo? ¿La hermana que se burlaron o la familia que perdió su imagen, su control y la confianza de su hija en una sola noche? Quiero hablar sobre el teléfono, no la tarjeta del lugar, no en el momento en que la novia se quitó el anillo, no los vendedores etiquetando al padre de la novia en disputas de pago a la mañana siguiente. El teléfono. El hermano de Samantha metió la mano en el bolsillo en silencio sin avisar. No lo golpeó contra la mesa. No lo levantó como un trofeo, lo sostenía en la palma de la mano, con la firmeza de un hombre que había estado esperando exactamente este momento
y que había decidido en algún momento de los meses anteriores que si llegaba el momento estaría preparado para él. Entonces, hablemos de inversión. El padre de la novia había pasado toda la noche mostrando generosidad, repitiendo más de una vez cómo su familia estaba cubriendo el lugar, la cena, los arreglos florales, mejorados los músicos y la suite de luna de miel. Lo había dicho tan alto y tan a menudo que todos en la habitación lo habían asimilado como un hecho. Su autoridad esa noche dependía de ello. Su derecho a definir a Samantha como una parásita se basaba en eso. Toda la jerarquía de esa habitación se basaba en la ficción de que él era el que proveía y ella la que consumía. Y el teléfono de su hermano contenía 2 meses de recibos de proveedores que decían lo contrario. A lo que sigo volviendo con esta historia es a la cualidad específica del colapso. El padre de la novia no se sintió abrumado por el discurso de Samantha, aunque ese discurso fue real y verdadero, y llegó exactamente donde tenía que llegar. No se dejó vencer por las lágrimas de su hija, ni por los murmullos de los invitados, ni siquiera por la tarjeta de mesa partida por la mitad. Lo arruinó un problema de liquidez que había llevado discretamente a la puerta de su futuro yerno 2 meses antes. Un favor pedido en privado y la suposición de que la persona que había cubierto su déficit financiero se mantendría callada como siempre lo habían hecho personas como Samantha. Se olvidó con qué familia estaba tratando. La familia Reed no se queda callada, simplemente esperan hasta que la sala esté lista para escuchar. La factura fue más fuerte, fue la tarjeta. 104,3 mil votos a favor. El hombre que imprimió parásitos sin educación en una tarjeta del lugar acaba de descubrir que el hermano del parásito sin educación había estado cubriendo silenciosamente los depósitos de su local durante 2 meses. Demostró generosidad frente a todos los invitados en esa cena. Lo repitió más de una vez. Construyó su autoridad para la noche sobre eso, y todo el tiempo las facturas decían algo diferente. El insulto más caro de esa habitación no estaba en una tarjeta, fue por transferencia bancaria. El OP responde: cuando mi hermano me contó 2 meses después sobre la conversación sobre los problemas de liquidez temporales, tuve que procesarlo durante un tiempo antes de poder comprender completamente lo que había sucedido. El hombre que había orquestado mi humillación en cartulina ya había acudido a mi hermano en busca de ayuda financiera antes de que la tinta se secara. Había impreso parásito en mi tarjeta del lugar, mientras el dinero de mi hermano cubría sus depósitos. No tengo una palabra para ese nivel de audacia. Lo he estado buscando desde noviembre. U/él fue testigo. Para ella, /vertical, 91,7 mil votos a favor. No te rías de la mujer que me mantuvo alimentado cuando nuestro refrigerador estaba casi vacío. No tienes derecho a burlarte de la persona que estaba fuera de la oficina de mi escuela, fingiendo que todo estaba bien cuando acababa de trabajar 16 horas y no había dormido. Dijo eso en una habitación llena de gente que ya había decidido quién era ella. No lo dijo dramáticamente, lo dijo como se dice algo verdadero. Y la verdad, dijo en voz baja en una habitación llena de gente que esperaba volumen, es lo que cambia el aire. El OP responde: lo que pasa con la defensa de mi hermano es que no fue una actuación, no estaba dando un discurso, le estaba diciendo a la gente quiénes éramos en realidad, no las versiones que les habían dado antes de que yo entrara por la puerta, sino las reales. La línea del refrigerador rompió algo en mí porque recuerdo ese periodo específico. Él estaba en la escuela secundaria, estaba trabajando en 2 empleos. Me aseguraba de que su almuerzo estuviera en el refrigerador todas las mañanas antes de irme al turno temprano. Nunca dijo nada al respecto en ese momento. Lo había estado llevando durante años.
Esa habitación fue la primera vez que lo escuché decirlo en voz alta. U / abogado del diablo, aquí 27,3 mil votos a favor. Quiero criar a la novia. Ella existía, como dice Samantha, en ese espacio conveniente, lo suficientemente cerca de la crueldad para beneficiarse lo suficientemente lejos para reclamar distancia. Ella no arregló la tarjeta, no lo imprimió, pero se casaba con una familia donde esto era posible y no había hecho suficientes preguntas. Cuando su padre dijo que había aprobado la tarjeta, su rostro cambió. Ese cambio fue real, pero llegó tarde. ¿Es significativa la rendición de cuentas tardía o la tardanza borra lo que ofrece la rendición de cuentas? El OP responde: he pensado en la novia más que en nadie más de esa noche. No con ira, sino con algo más complicado. Ella no era cruel, estaba cómoda y la comodidad puede ser su propia forma de crueldad cuando la usas para mirar hacia otro lado el tiempo suficiente. Su decisión de dejar el anillo fue real. Lo creí cuando lo hizo. Pero tienes razón en que era tarde y las decisiones tardías dejan un daño que las tempranas no. No sé qué hace con eso. No sé qué hacen ella y mi hermano con eso. Lo que sé es que finalmente eligió la decencia cuando le costó algo. Eso no es nada. Tampoco lo es todo. U / abogado del diablo aquí responde: la comodidad puede ser su propia forma de crueldad cuando la usas para mirar hacia otro lado el tiempo suficiente. Esa es la frase que nombra lo que la novia realmente hizo durante toda la primera mitad de esta historia. U / la tarjeta fue impresa con anticipación, 78,4 mil votos a favor, era en cartulina, formateado, colocado en un lugar de la mesa entre cubiertos pulidos y lino doblado. Esta no fue una observación espontánea. Esto fue planeado, producido y colocado antes de que llegaran los invitados. Alguien lo diseñó, lo imprimió y tomó una decisión sobre dónde se colocaría. La prima finalmente admitió que ella lo había arreglado, pero el padre lo aprobó. Esa aprobación es lo que te dice todo sobre lo que él creía aceptable cuando nadie con poder para oponerse estaba en la habitación. El OP responde: el detalle del cartón es al que sigo volviendo, no porque lo empeorara aunque lo hizo, sino porque confirmó lo que toda la noche acabó haciendo visible. Esto no fue impulsivo. Nadie imprime la humillación en cartulina de forma impulsiva. Alguien se sentó, pensó en mí, pensó en la habitación, decidió que esto era divertido, lo hizo físico y lo colocó donde yo lo encontraría frente a un público. Ese nivel de premeditación te dice que no era la primera vez que hablaban de mí así. Simplemente era la primera vez que lo convertían en un accesorio. U / paz comprada con autoborrado. 66.800 votos a favor. La paz comprada con la autoanulación no es paz, es rendición. Y ya había entregado suficiente de mi vida. Dijo eso mientras estaba de pie en la acera fuera del café después de salir. Esa frase es toda la historia de fondo comprimida en 2 oraciones. No la humillación, no el discurso del hermano, no las facturas de los proveedores. Esto. La realización específica de que la versión de silencio a la que había llamado dignidad era en realidad algo completamente diferente. Le había dado un nombre diferente durante años porque el nombre correcto era demasiado pesado para llevarlo. El OP responde: lo había llamado mantener la paz durante tanto tiempo que la frase había dejado de significar algo. Era lo que yo hacía. Mantuve la paz haciéndome más pequeña, absorbiendo la incomodidad para que otras personas no tuvieran que sentirla, yéndome silenciosamente cuando las habitaciones se volvían demasiado. Me había dicho a mí mismo que eso era dignidad. De pie en esa acera entendí que era algo diferente.
La dignidad no te exige desaparecer. Había estado confundiendo las dos cosas durante 33 años. Esa noche fue la primera vez que se separaron. La fundación nunca fue un parásito. 57,2 mil votos a favor. Ella preparó los almuerzos escolares antes del amanecer. Estiró la compra para que durara semanas imposibles. Trabajó turnos dobles hasta que le temblaron las manos. Ella se saltó la universidad para que alguien más pudiera ir. Ella envió un mensaje de texto de buena suerte desde una silla de plástico afuera de una sala de emergencias a medianoche antes del examen de ingreso a la universidad de su hermano. Esa es la mujer a la que le imprimieron parásito en cartulina. Tomaron la palabra que significa tomar sin dar y la aplicaron a la persona que dio sin tomar. La inversión es tan completa que requiere planificación para lograrla. No llamas accidentalmente parásito a alguien que lo ha dado todo. Tienes que trabajar en ello. El OP responde: la palabra gorra es a la que sigo volviendo específicamente, no solo porque era cruel, sino porque era tan precisamente incorrecto. Un parásito toma sin contribuir. Había pasado 15 años siendo la contribución. Yo era el alquiler, la compra, los formularios escolares, el fondo de emergencia, el ancla emocional, la persona que decía, no te preocupes, yo me encargo, y luego se encargaba. Tomaron la palabra para lo opuesto a lo que yo era. La pusieron en cartulina y la colocaron en mi silla. Esa inversión requería que supieran la verdad y eligieran la mentira de todos modos. Eso no es ignorancia, eso es desprecio. A la mañana siguiente, el daño se movió como se mueve la verdad cuando se ha guardado en una habitación demasiado tiempo y alguien finalmente abre una ventana. 3 proveedores etiquetaron públicamente al padre de la novia en disputas de pago. La publicación de un huésped sobre el lugar se difundió más rápido de lo que cualquier estrategia de relaciones públicas podría haber logrado. Al mediodía, la boda fue pospuesta oficialmente. Por la tarde, la gente que había elogiado su generosidad durante toda la temporada preguntaba en privado quién había escrito realmente los cheques. Al anochecer, la respuesta estaba en la línea de tiempo de todos: el hermano del vago sin educación. En lo que no dejo de pensar es en la economía de esa habitación. Todo en él, las velas, la ropa de cama, los arreglos florales mejorados. Los músicos había sido dispuesto como prueba de la generosidad del padre de la novia. Su autoridad esa noche se basaba en ser el proveedor. Su derecho a definir a Samantha se basaba en esa posición. La jerarquía que permitía que un insulto impreso se colocara en un lugar de la mesa y fuera motivo de risa para la mitad de la habitación se basaba en esa ficción. Y el teléfono de su hermano contenía los recibos que decían: esto nunca fue suyo para dar. Había pedido dinero prestado a la familia que estaba humillando y lo usó para mostrar generosidad frente a las personas a las que estaba humillando. Eso no es un malentendido. Ese es un hombre que entendía exactamente lo que estaba haciendo y creía con total confianza que nunca lo atraparían, porque personas como Samantha siempre lo absorbían, porque personas como su hermano siempre permanecían agradecidas, porque habitaciones como esa siempre protegían a la persona en la cima. Olvidó que su hermano había aprendido algo específico al crecer en la familia Reed. No realizas sacrificios, simplemente lo haces y te quedas con los recibos. La paz comprada con la autoanulación no es paz, es rendición. Samantha Reed estaba parada en una acera bajo la tenue luz de un café un martes por la noche y entendió por primera vez en 33 años la diferencia. Entró como la hermana que ya habían decidido despedir. Salió como la mujer que finalmente permitió que la habitación viera sobre qué se había construido realmente.